¿qué resistencia es la adecuada para conectar un LED? Es una pregunta bastante común cuando estamos aprendiendo o cuando somos bastante curiosos con la electrónica. En este video analizaremos brevemente una fórmula bastante sencilla con la cual podemos calcular la resistencia adecuada para conectar LEDs a diferentes voltajes. Para comenzar, es necesario que tomemos en cuenta algunos factores. Tenemos una gran cantidad de LEDs en el mercado a nuestra disposición, que pueden ir desde los sencillos que se utilizan como pilotos, los LEDs ultra brillantes, LEDs superficiales, LEDs de alta potencia, utilizados para iluminación, entre otros. Entonces es necesario que investiguemos el voltaje nominal y la corriente de LED que vamos a utilizar. En este caso vamos a asumir que el voltaje nominal de nuestro LED es de 2 voltios y la corriente nominal es de 20 mA. La fórmula que utilizaremos será la siguiente. Resistencia es igual a voltaje de entrada menos voltaje de LED sobre corriente de LED. Para el ejemplo utilizaremos dos fuentes de voltaje, primero una de 12 voltios DC y luego una de 24 voltios DC. Apliquemos primero la fórmula para la fuente de 12 voltios. Restamos al voltaje de entrada el voltaje de LED y nos quedan 10 voltios y lo dividimos entre la corriente de LED que son 20 mA o 0.02 amperios y nos queda como resultado 500 ohmios, que es el valor de la resistencia que debemos utilizar. Ahora bien, es necesario aclarar un punto. No podemos utilizar cualquier resistencia de 500 ohmios, sino que más bien tenemos que utilizar una resistencia con la potencia adecuada. Existen muchos valores para la potencia de una resistencia, que pueden ser 1/8 de watt o 0.125 watt, 1/4 de watt o 0.25 watt, medio watt o 0.5 watt, 1 watt o entre otros valores que se encuentran en el mercado, por lo cual es necesario calcular la potencia necesaria para la resistencia, que en este caso se utiliza la fórmula potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces usamos el voltaje que cae en la resistencia, que en este caso son 10 voltios, y al ser un circuito serie es la misma corriente que circula por el LED, así que usamos 20 mA y multiplicamos, lo que nos da una potencia de 0.2 watts. La resistencia que podemos utilizar es una de 1/4 de watt o 0.25 watt, aunque como recomendación personal sugiero utilizar una resistencia con una potencia un poco mayor, que puede ser en este caso una resistencia de medio watt o de 0.5 watt. Entonces al final nos queda como resultado una resistencia de 500 ohmios a medio watt. Veamos el segundo ejemplo. Al aplicar la fórmula a la fuente de voltaje de 24 voltios, nos queda como resultado una resistencia de 1100 ohmios. Aquí surge un pequeño problema. Ese valor de resistencia no es muy común, así que es probable que no sea muy fácil encontrarla en el mercado. Así que tenemos dos opciones. La primera es utilizar dos o más resistencias en serie para sumar 1100 ohmios, como por ejemplo podría ser una de 1000 ohmios y otra de 100 ohmios, o cualquier combinación que se tenga disponible, y así obtendremos la resistencia adecuada al LED. Y la otra alternativa es utilizar un valor mayor de resistencia que esté disponible en el mercado, que puede ser una resistencia de 1200 ohmios o 1.2 kilo ohmios, aunque la luminosidad del LED podría reducirse un poco. Dependiendo de la aplicación, este puede no ser un problema. Y con la potencia utilizamos el voltaje que cae en la resistencia con la corriente de LED, es decir, 22 voltios por 0.02 amperios, lo que nos deja una potencia de 0.44 watts. La resistencia que se podría utilizar es una de 0.5 watts, pero yo recomiendo usar una de mayor potencia, así que la resistencia adecuada sería de 1 watt. Entonces la resistencia adecuada a LED es de 1100 ohmios a 1 watt, si pueden encontrarla en el mercado. Si no, pueden utilizar una de 1200 ohmios a 1 watt. Y eso ha sido todo por este video. Si quieren añadir algo relacionado con este tema, no duden en dejar su comentario. Si te gustó, deja tu like, comparte con tus amigos y suscríbete. Nos veremos en el siguiente video.